En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ha tomado ayer la Corte Suprema de Justicia una decisión lamentable. Tan lamentable y tan grave que quién sabe si el país sabrá soportarla y podrá soportarla. Es una decisión tan elemental y simple y tan contraria al derecho internacional y tan contraria a la filosofía del derecho que uno no se explica cómo pueda provenir de una corte ilustrada como se supone la Suprema de Justicia. Vamos al hecho. La Corte Constitucional declaró lo que tenía que declarar desde hace mucho tiempo, que en Colombia los llamados aforados, es decir, las personas que tienen un fuero especial en virtud de la alta dignidad que ejercieron, no tenían una segunda instancia para defenderse en un proceso penal. Es decir, que tenían un fuero especial y el fuero especial consistía en que se les negaba nada menos que la segunda instancia. Eso está prohibido en el derecho internacional público, porque es un derecho fundamental del hombre ser juzgado por un doble juez. El primer juez siempre se puede equivocar. Además, el primer juez está comprometido en lo que se llama la etapa probatoria, que es la etapa propiamente contradictoria y litigiosa. Ese juez, muchas veces ofuscado por su faena, se equivoca. Tiene una percepción distinta de la que debe tener un fallador ecuánime. Olvida recordar algunas normas. El juez de primera instancia siempre se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar y el juez de primera instancia es un hombre, pero sometido además a las presiones y a las tensiones de un proceso contradictorio, de un debate probatorio. Para eso existe la segunda instancia, para que un juez más tranquilo, más calmado, con un acervo probatorio que ya ha sido recogido, es una verdadera excepción que en los procedimientos de segunda instancia, en las segundas instancias, haya debate probatorio. Lo normal es que no lo haya. Ese juez, tranquilo, sereno, revisa el proceso y toma una decisión a la luz de las alegaciones de las partes que puedan demostrarle que hubo error en la primera instancia. Ese es el derecho universal, ese es el derecho que hay que defender, no como una arandela o como un simple adorno del proceso, sino como un elemento esencial del proceso penal para que sea justo y legítimo. En Colombia, la Constitución del año 91, que cometió tantos errores, cometió esta imperdonable. Y es que habló del derecho a la segunda instancia, lo dijo cuando hablaba de los derechos fundamentales, y a la hora de regular el derecho de los aforados y el proceso de los aforados, dijo que estaban sometidos a una única instancia. Una de las contradicciones evidentes y palpables de la Constitución del 91. Se contradijo ella a sí misma. Pues bien, ¿qué hacer contra eso? La Corte Constitucional lo dijo. Toda persona tiene derecho a la doble instancia. Si alguien fuere condenado en única instancia, tendrá inmediatamente derecho a pedir una segunda instancia. Si el Congreso de la República, movido por un ministro de Justicia que se quedó callado la boca y que ahora aspira a ser fiscal general de la Nación, seguramente exhibiendo como uno de sus trofeos esta incomprensible omisión. Si el Congreso hubiera cumplido su tarea,
pues entonces estaríamos ante una doble instancia. ¿Y a quién se le aplicaría el principio que se descubrió estaba vigente en el bloque de constitucionalidad? Pues obviamente a los que habían sido ya juzgados y condenados en única instancia, porque les quedaba pendiente la segunda instancia. El Congreso no hizo nada. Eso significa que todos los condenados en única instancia tienen derecho a una segunda instancia. Y eso fue lo que hicieron personas como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, presentarse ante la Corte Suprema de Justicia y decir: señor, yo tengo derecho a una segunda instancia, reconózcamela. La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión bárbara, salvaje, inhumana y absolutamente anticuada, diciéndoles: ustedes no tienen derecho porque ya fueron juzgados. Señor, se me violaron mis derechos fundamentales. Vengo ante usted aquí, defendido en esta sentencia de la Corte Constitucional, que recuerda que el bloque de constitucionalidad vigente para Colombia por tratados internacionales que nos obligan me da derecho a una segunda instancia. Provéame ese derecho. Estoy condenado en una única instancia. Estoy sometido al rigor de una norma injusta e inicua. Y la Corte Suprema de Justicia lo niega. De esa manera queda coronado el proceso político que se ha montado en contra de los amigos, servidores y compañeros de Álvaro Uribe Vélez. Eso es todo. Eso es simplemente una persecución política, porque uno no puede imaginar que personas que deben tener tan larga trayectoria jurídica, que personas que deben tener tanta sabiduría. Recuerdo cuando enseñaba filosofía del derecho, cómo siempre se pasaba por enfrente del jurisconsulto aquella vieja máxima según el cual el juez se presume sabio y el legislador se presume sabio. Unas presunciones que yo criticaba desde el punto de vista filosófico, pero que eran vigentes. Presumamos sabia a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que se olvide del artículo 44 de la Ley 153 de 1887, que dice lo siguiente: en materia penal, la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo condena. Lo dice una ley de 1887, y a la Corte Suprema de Justicia se le olvidó esto, que apareció en Colombia la vigencia de una ley permisiva o favorable, una ley que estaba siendo desconocida. ¿Qué fue lo que surgió? ¿Una sentencia? No, el reconocimiento de una ley internacional que le daba a los condenados en única instancia el favor elemental de una segunda instancia que está reconocido en la propia Constitución del 91 y olvidado artículos más adelante por la propia Constitución del 91. Lo que hizo la Corte Constitucional no fue crear una norma a través de una jurisprudencia. Lo que hizo fue reconocer la existencia de una ley internacional y de una ley constitucional que había sido ofendida por la misma Constitución del 91. La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión lamentable, que seguramente será recogida como sentencia lamentable por los tribunales internacionales de justicia. ¿Cuánto nos cueste eso a los colombianos? Ya lo sabremos. ¿Cuánto le cuesta al prestigio de los jueces de Colombia? Lo sabemos ya. Por eso a la gente, cuando le preguntan qué opina de los jueces, se manifiestan de la peor manera. La gente de Colombia piensa que los jueces tienen el mismo nivel que tienen los políticos más detestables del país.
Eso tiene una gravedad sin precedentes. El juez es el recurso que le queda al ciudadano abandonado por todos. El juez es la última esperanza. Recuerden ustedes lo del viejo decir alemán: todavía quedan jueces en Berlín. Quedan jueces en Berlín. Es decir, queda una esperanza. Es decir, queda un refugio contra la injusticia. Es decir, queda un consuelo para los afligidos, para establecer el derecho. Eso es lo que se ha perdido en Colombia, nada menos que eso. Y a eso ha contribuido, de qué manera eficaz, la Corte Suprema de Justicia, cuando en una decisión irracional, antijurídica, digámoslo con toda franqueza, estúpida, acaba de negarles un derecho fundamental a unos ciudadanos colombianos por el simple hecho de ser uribistas, que otra explicación no tendríamos. Es la renovación de una persecución política infame. Es una declaración de solidaridad con la vieja corte de la que nos quisiéramos olvidar. Y es negarnos el derecho a pensar en una nueva corte que estábamos saludando con alborozo y con esperanza. No nos hagamos ilusiones. La corte de ahora parece igual a la corte de ayer. En otras palabras, socialmente estamos perdidos. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es un atentado contra ella misma. Los suicidios son conocidos. Los suicidios judiciales son, por fortuna, enormemente extraños, raros. El juez es lo último que le queda a una sociedad cuando se siente perdida. Aquí perdimos a los jueces, y la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de ayer, acaba de contribuir a ese hecho dramático, al que no podemos tener confianza en los jueces, porque para ellos no existe el derecho, sino que están movidos por la vindicta política contra Álvaro Uribe Vélez.